Esto es Midnight Sun, un espacio de actualidad política, social y ecológica analizada desde un punto de vista ético y espiritual, pero también desde las ciencias sociales y el activismo. Y hoy vamos a comenzar con un tuit que Donald Trump lanzó desde su red social anteanoche. Realmente fue ayer mismo, a primeras horas de la madrugada. En este tuit, Donald Trump decía: «Estamos destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de cualquier otra forma. Sin embargo, si leen el fracasado New York Times, pensarán erróneamente que no estamos ganando. La Armada de Irán ha desaparecido. Su fuerza aérea ya no existe. Misiles, drones y todo lo demás está siendo diezmado y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra. Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo en abundancia. Mirad lo que le va a ocurrir hoy a estos cabrones desquiciados. Han estado matando a gente inocente por todo el mundo durante 47 años y ahora yo, el 47º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando a ellos. Qué honor para mí hacerlo. Gracias por su atención en este asunto. Presidente Donald J. Trump». Esto dice el Gran Premio Nobel de la Paz, el que se considera el hombre que más merecía el Premio Nobel de la Paz. Yo los estoy matando a ellos, qué gran honor. Estamos ante un psicópata, ante una persona que no sabe lo que es la empatía. Estamos ante una persona enferma. No solo enfermo por psicopatía, también es un narcisista tóxico o maligno, depende de cómo queramos, depende del término que se le da en psicología y psiquiatría. Soy psicólogo clínico y estuve ejerciendo como tal durante 12 años. Es un narcisista tóxico, que es como se califica a aquellos que ya son, este término se aplicó en psiquiatría para identificar a Hitler, concretamente, porque era, mucho más allá de lo que es un narcisismo grave. Como digo, un psicópata, un narcisista tóxico, y aparte también está habiendo psiquiatras que están diciendo que tiene una demencia frontotemporal desde hace ya tiempo. Como dice Donald Trump, yo los estoy matando a ellos, qué gran honor. También fue un honor asesinar a más de 150 niñas en un colegio en Teherán. También fue eso un honor. Estamos ante un criminal de guerra. Y resulta curioso, resulta cuando menos significativo, que este personaje del clan de Epstein, que cometieron crímenes de lesa humanidad contra niñas, haya sido el que haya dado la orden de iniciar una guerra que comenzó con el asesinato de más de 150 niñas, también niñas, en Teherán. Resulta curioso. En el periódico La Vanguardia de España dicen textualmente que Trump purgó la cúpula militar de Estados Unidos porque le advirtió repetidamente que no invadiera Irán, ya que desencadenaría una guerra regional de imprevisibles consecuencias. Es decir, la cúpula militar, los máximos generales de los Estados Unidos, han sido apartados porque contradijeron el capricho de este narcisista psicópata, diciéndole que era una locura invadir Irán y que iba a generar unos problemas de imprevisibles consecuencias en la zona, en Oriente Medio. Estamos ante una situación como la de aquella película, por desgracia, aunque era una película cómica, por desgracia estamos viviendo esto en estos momentos. Aquella película de Aterriza como puedas, en la que Leslie Nielsen, en un momento determinado, decía a
a todos los pasajeros a través del micrófono desde la cabina de piloto, les decía a los pasajeros: no hay ninguna razón por la que alarmarse. Esperamos que disfruten del vuelo. Por cierto, ¿hay alguien a bordo que sepa pilotar un avión? Esto es lo que está pasando con la mayor potencia mundial, con el mayor ejército del planeta, con el gobernante que dirige a la mayor potencia mundial. No hay nadie al volante. No hay nadie al volante. Cualquier ser humano con un nivel medio de ética gobernaría a Estados Unidos mejor que Donald Trump. Cualquier ser humano. Esto me lleva a plantear una pregunta a la gente que votó a Trump. ¿Estamos dispuestas a asumir la responsabilidad de nuestro voto? ¿Estamos dispuestas a asumir esa responsabilidad? ¿A no escurrir el bulto? ¿A hacernos responsables de que hemos elegido a un presidente como Donald Trump? No podemos decir ya aquello de pobrecito de mí, yo no tengo ningún poder, las decisiones del mundo las toman los poderosos, yo no soy nadie, mi voto no cuenta. Tu voto sí que cuenta. Tu voto cuenta, contó. Tu voto llevó a Donald Trump al poder. Si has votado a Trump, o a los que apoyan a Trump en tu país, tú también eres responsable de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento y tendrás que asumirlo más pronto que tarde. Del mismo modo que los que apoyaron a Hitler fueron responsables de todo lo que había hecho Hitler, incluido el holocausto del pueblo judío en los campos de exterminio. Todos aquellos que apoyaron a Hitler fueron responsables de lo que hizo Hitler. Del mismo modo, en este momento, todos los que han votado a Trump y todos los que están votando a partidos y a líderes políticos que apoyan a Trump son responsables también de lo que está haciendo Trump en el mundo. Asumidlo. ¿Por qué? ¿Por qué son responsables? Aquí nos tenemos que remitir a la ciencia, a las ciencias naturales y a las ciencias sociales, hablando de la teoría del caos. Esta es una teoría que lanzó al mundo un meteorólogo llamado Edward Lorenz, creo que fue en los años 70, cuando se dio cuenta de que pequeños cambios en los análisis meteorológicos podían generar, con el transcurso del tiempo, pequeños cambios podían generar grandes variaciones en el clima. Esto es lo que terminó denominándose el efecto mariposa. Y Edward Lorenz decía que, en definitiva, podríamos decir, era una metáfora que él ponía, pero que podía explicar de alguna manera el efecto mariposa. Lorenz decía que esto significaba que el aleteo de una mariposa en la selva del Amazonas podía provocar un tornado en Texas. Esto es el efecto mariposa, esto es algo asumido por la ciencia. Un pequeño cambio en una parte del mundo puede provocar un grandísimo cambio en otra parte del mundo si le das suficiente tiempo y dejas que eso se convierta en una tendencia. Y es lo que nos ha pasado con Donald Trump, lo que nos está pasando con Abascal en España o con Ayuso en España, lo que nos está pasando con Milei en Argentina, con Kast en Chile, lo que pasó con Bolsonaro en Brasil, lo que está pasando con Wenger, con Le Pen, con Orbán en Hungría, con Putin, con Netanyahu, en definitiva, con todos estos fascistas que están haciendo, fascistas psicópatas, porque el fascismo no tiene empatía por nadie, fascistas psicópatas que están haciendo un mundo peor y que están trayendo el sufrimiento a la humanidad. Y eso empieza por un voto, empieza con un solo voto, el tuyo. Tenemos que responsabilizarnos de nuestros votos. De modo que estamos dispuestos a votar de forma ética.
Conviene que asumamos esta responsabilidad. ¿Qué pasa con el voto? Con el voto estamos teniendo un problema los seres humanos. La democracia es un avance. Fue genial que desarrolláramos la democracia. Pero estamos teniendo un problema con la democracia cuando la gente no está votando de la manera correcta. Estamos votando desde las tripas. No estamos votando desde... Esto lo están diciendo estudios sociales, estudios en ciencias sociales, nos están diciendo que estamos votando desde las tripas, no desde la cabeza ni desde el corazón. Estamos votando por inquina, estamos votando por malicia en muchas ocasiones. No votamos desde el corazón, no votamos desde la ética, no votamos desde la razón, desde la cabeza. Esto es un grave problema. Porque es lo que nos está llevando a la situación que estamos viviendo en este momento. Otras personas votan descuidadamente, simplemente dicen, bueno, hay que votar, o no votan. De pronto dicen, yo al fin y al cabo no importo, y no votan. Grave error. Otras personas votan descuidadamente a cualquier partido, y claro, acaban votando normalmente a los dos partidos mayoritarios y acaban favoreciendo la polarización, el enfrentamiento, la crispación en la sociedad. Otros votan también pues lo que diga la mayoría. Voy a votar a lo que parece que la mayoría va a votar. Grave problema. Esto es lo que ha pasado con mucha gente que ha votado a Donald Trump. Y por último hay una grandísima mayoría de personas que votan a los míos. Yo voto siempre a los míos. Es como el aficionado del Betis, del club de fútbol Betis, balompié. Viva el Betis man que pierda. Yo voto a los míos, aunque sean nefastos, aunque se hayan salido de curso y estén diciendo barbaridades. Yo voto a los míos. Grave y craso error. Tenemos que echar mano de la ética para votar. No basta ya con la cabeza, tenemos que votar con el corazón. Porque todo esto nos lleva al desastre. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Nos lleva a las guerras y dentro de los países nos lleva a una crispación que puede llevar y terminar en una guerra civil. Así pues, ¿qué tal si asumimos nuestra responsabilidad con el mundo? Aunque solo sea con el voto. ¿Qué tal si votamos con el corazón? Cuando digo qué tal si votamos con el corazón, estoy diciendo qué tal si votamos con el órgano de la belleza, de la armonía, de la compasión, del respeto, del ritmo, de la imaginación. ¿Qué tal si votamos con ese órgano de la ética? ¿Qué tal si votamos con el corazón y no votamos ya a los míos o votamos descuidadamente o votamos? Sin duda el mundo sería mejor. Si votáramos desde el corazón, el mundo sería sin duda mejor, porque estaríamos votando desde la empatía, desde la compasión, desde la comprensión. El mundo sería mejor. Y un paso más allá, ya que estamos hablando de votar, que es una acción, yo os invito a ir un paso más allá del voto. ¿Por qué no emprendemos la acción para hacer un mundo mejor? Asumamos la responsabilidad por el mundo. Somos responsables del mundo en el que vivimos. ¿Por qué no asumimos esa responsabilidad de una vez? Como sociedad civil, tú sí que importas. Tu pequeño granito de arena importa mucho. Fijémonos en el efecto mariposa. El aleteo de una mariposa puede provocar un tornado. Tus acciones, por pequeñas que sean, pueden generar cambios. El boicot, por ejemplo, a alimentos de Estados Unidos en este momento puede ser significativo. El boicot a productos de Israel en este momento puede ser significativo. Pudo ser muy significativo, sigue siendo, por ese genocidio en Gaza. ¿Por qué no emprendemos la acción? Con pequeños detalles, con pequeños gestos. Emprende la acción. Y si puede ser incluso, hazte activista. No pasa nada, no significa que tengas que ponerte delante de la policía. Puedes ser activista simplemente desde las redes sociales.
Y otro paso más que puedes dar si quieres, y lo explicamos en el último vídeo. En el último vídeo estuvimos hablando de estudios científicos que indican que la oración, la meditación y la intención tienen verdaderamente efectos en el mundo físico, en el mundo real. Reducen la delincuencia e incluso mitigan los conflictos bélicos. Sí, la oración, la meditación y la intención. No hace falta ser creyente, con intención es suficiente. Lo dijimos en el último vídeo, lo explicamos, de modo que ese es otro paso más que puedes dar también para emprender la acción espiritual. De hecho, estamos llevando un grupo de 50 personas que estamos haciendo meditación todos los días para intentar mitigar lo que está pasando en el mundo. Un grupo que se llama Midnight Sun 2026. Pero también hemos creado una red de pequeños grupos de gente que están haciendo oración, meditación, rituales, porque en definitiva un ritual es poner en marcha la intención. Tenemos una red amplia en muchos países que estamos haciendo meditación, oración, o estamos aplicando la intención para intentar mitigar estos males que asolan el mundo. Os invitamos a ello. Podéis dejar vuestros comentarios y podemos contactar con vosotros para si os queréis unir a cualquiera de estas cosas. También podéis uniros a Rainbow Warriors 3.5, que es una red global de pequeños grupos activistas. Os dejamos información en la descripción de este vídeo. Y por último, simplemente, si tenéis preguntas, si tenéis dudas, si queréis que hablemos de algún tema concreto dentro de este ámbito, podéis comentarlo, podéis dejarlo en los comentarios y os responderemos. Sin duda, leeremos los comentarios y los responderemos. Y nada más. Por último, una nota para discapacitados éticos e ideológicos. En este programa no estamos defendiendo al régimen fundamentalista de Irán. No estamos defendiendo a Irán. De hecho, no estamos ni con Irán, ni con Israel, ni con Estados Unidos. Estamos defendiendo la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de la Tierra. Tenéis también más información sobre la Carta de la Tierra en la descripción de este vídeo. Y por último, por favor, si podéis, no cuesta nada, podéis poner un like a este vídeo, podéis suscribiros y darle a la campanita, ya sabéis, nos ayudaría mucho. Y si nos queréis ayudar con un poquito de dinero, con €1, simplemente con €1, tenéis los enlaces de Patreon para apoyarnos en la descripción de este vídeo. Y como digo, cualquier pregunta, cualquier tema, duda que queráis plantear, ahí tenéis la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Midnight Sun, el sol de medianoche. ¿Te imaginas una red global de personas como tú que han decidido poner sus talentos y habilidades al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre? Esto es lo que estamos construyendo en Guerreros del Arcoíris 3.5, una red de pequeños grupos de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo que nos permita hacerle frente a la crisis ecológica, climática y de extinción en la que estamos entrando. Puedes tener mucho impacto y poner tu granito de arena para contribuir a frenar el caos social y climático anunciado. ¿Que no sabes cómo hacerlo? Contacta con nosotros. Te podemos dar ideas. Únete a la tribu de todos los colores de Rainbow Warriors 3.5. Nuestro secreto, la esperanza radical, por irreal que pueda parecer. Congrega tu propia tribu y únete a nosotros. Rainbow Warriors 3.5. Midnight Sun, el sol de medianoche.